amigos, hoy 13 de julio de este año 2020. Buenos días, don Moza. Buenos días, Pedro, ¿cómo va todo? Traicionándonos aquí, la tecnología, que si no le prestamos atención permanente, nos saca de juego, padre. Esa es la tecnología, hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención. Mira, claro. Mozart, parecería que estamos regresando a 1966, pero creo que es una buena nota del presidente electo. Adelantar desde ahora que tendrá 31 gobernadores. Es como una respuesta a un reclamo que se ha venido haciendo en los últimos tiempos, en el sentido de que las mujeres deben tener un papel protagónico, más activo, más protagónico en la sociedad dominicana. Y es un estilo, hay que respetar esa cosa. La semana cerró con la mayor cantidad de afectados del coronavirus. Incluso con 17 muertes, pero combinadas, o sea, en dos días. Y tenemos que estamos llegando a niveles realmente preocupantes de afectaciones. Tenemos un 26% son casos nuevos, cuando debiéramos estar bajando cerca de un 10. Tenemos que 44,000 son los confirmados, aunque solo 22,000 activos, la mitad han sido dados de alta, aunque ya había sido confirmado previamente. Y en general lo que se aprecia es la necesidad de algún tipo de acción para someter a disciplina otra vez a la población dominicana, que parece estar en actitud de rebelarse. Esos eventos de Santiago de los últimos días han puesto en evidencia que no hemos madurado lo suficiente como para que podamos llegar a comportamientos como ese de Nueva York, Nueva York, en base a disciplina y a responder a los reclamos de las autoridades. Ha bajado casi a cero. Y ahora mismo es un ejemplo no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Una ciudad tan grande, tan cosmopolita, tantas razas y religiones involucradas. Sin embargo, y gracias a que el gobierno de la ciudad fue suficientemente activo, proactivo, digamos, la población le ha respondido, y además con muchos instrumentales a la mano. Y ya Nueva York, ahora de lo que teme de los que lo visiten, de los que vengan de otros estados de los Estados Unidos. Ya eso es un indicador interesante. Entonces, por un lado. Por el otro, los resultados electorales con respecto a la representación congresual, en este caso a la Cámara de Diputados, muestran que con todo y que hay un alto porcentaje de diputados, 167 de los 190 computados en la Junta Central Electoral, en este caso la oficina central, porque sabe que los diputados se eligen por municipios. 167, o sea, faltarían alrededor de 22 para completar la nómina. 81 diputados pertenecen al PRM y 67 al PLD. La Fuerza Nacional Progresista tiene 4 registrados, el PRCC 3, el PRD 3 y el Frente Amplio 2. El resto son de a uno. ¿La Fuerza Nacional Progresista tiene cuánto? 4. ¿La Fuerza Nacional Progresista? Sí, pero esos números vamos a dejar que corran. Lo que sí está claro es que el PLD... Eso es la fuerza del pueblo. Tú quieres decir la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Ah, bueno, pues atiende bien tu asunto. ¿Cómo la Fuerza Nacional Progresista va a tener 4 diputados, Pedro? ¿De dónde? La fuerza del pueblo. Entonces, el PLD tiene 67, el PRM 81. Faltan 22 por decidir. Entre los que no va, ningún partido va a tener mayoría simple, ya.
Bueno, con estos números no, porque lo que faltan son 22. No, ni con lo que falten, porque ya se prorrateó eso y no da para la mayoría absoluta. Va a tener que producirse la Cámara de Diputados lo que se llama alianzas. Eso es poder todo. Tener mayoría. Bueno, así, vamos a ver. Así es. Esto es interesante. En una democracia, el poder debe estar de alguna manera distribuido para que se emparejen, ¿verdad? Si así lo decide la población. Así lo decide la población. Los votantes. Si así lo deciden los votantes. Daba la impresión de que por la cantidad de votos que diferencia lo obtenido por el Partido Revolucionario Moderno para la presidencia, más de 500,000. Eso sí va a expresar justo así en los congresuales, y lo ha sido. Si bien un resultado avasallador en cuanto a la elección de los senadores, al PLD lo mandaron para el suroeste, el partido oficial. El resto de lo que son todo el Cibao, el Distrito Nacional, pues, casi todo el este, va a parar al PRM en las bancadas senatoriales. Falta ahora por ver, ¿no? Como te digo, lo de los diputados, donde parece que el electorado, que siempre es muy inteligente, actuó de otra manera. Quiso como que haya una representación mejor distribuida. Ojalá. La verdad que la democracia está siempre expuesta a este tipo de comportamiento de la población. Mozart, que no hay cosa que sepa más, que tenga más juicio que esa masa cuando se junta y va a unas elecciones. Todos los políticos, los líderes creen saber mucho, pero lo que saben de verdad son los que concurren a un proceso comercial. Y en esta ocasión, recordemos, asistió un 56%, 55-56% de toda la población inscrita. Eso fue más de 4 millones de personas que se movilizaron. La más alta abstención del país es de 1959. Entonces, esa vez en medio del coronavirus es destacable. Bien, mira, la situación en Estados Unidos parece que toma un giro muy determinante ya. Hay un rechazo manifiesto al presidente Trump, que son demasiadas las metidas de pata del presidente. En su estado natural, que es Texas, ayer el antiguo vicepresidente Biden, candidato ahora del Partido Demócrata, le llevaba 5 puntos porcentuales por primera vez en todo el proceso, 46-41 en intención de voto. Lo que te revela que se está produciendo. Si eso es así en Texas, que es un estado conservador, republicano, por naturaleza, lo que debe estar pasando en el resto del país debe ser un buen. Bien, nada, buenos días de nuevo, Gonzalo, ¿cómo ves tú la cosa? Buenos días, Pedro. Bueno, de entrada, preocupado como supongo está toda la población, por la situación del coronavirus, que sigue ganando terreno en el país, lamentablemente. Así es. Nosotros esperábamos, teníamos la esperanza y nos creamos la expectativa, como lo hizo la sociedad dominicana, de que con esa reunión histórica que sentó un precedente importante y mandó una señal trascendente al mundo, de esa reunión entre el presidente Danilo Medina y el presidente electo Luis Abinader, donde tuvieron, dicen los despachos de prensa, alrededor de 30 minutos en una conversación privada, que de ahí iba a salir una agenda común para, en el marco de la transición, afrontar sin ningún tipo de dudas el más grave problema que afronta la República Dominicana. Lo afronta el mundo, pero en particular la República Dominicana. Esperábamos que estos dos líderes
el presidente de la República, que sale el 16 de agosto, y don Luis Abinader, que entra, pues le dieran al país, en adición a esa señal tan importante que dieron con esa reunión, una reunión cordial, por lo que se pudo ver, ¿verdad? Con cada uno con sus equipos, pues que de allí saliera por lo menos una agenda de aplicación inmediata para afrontar el tema del coronavirus. Lamentablemente no fue así, y lo que tuvimos fue, como respuesta por parte del presidente electo, era que él iba a esperar a que el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, continuara trabajando con el tema del coronavirus, y que ellos iban a mantenerse en observación y en contacto, dándole seguimiento, pero no hubo ahí un compromiso de incorporar acciones o aunar esfuerzos entre el equipo de salud del gobernante electo, del presidente electo, que es muy bueno, con el equipo de salud que ha estado manejando con bastante eficiencia, hay que decirlo, con bastante eficiencia, por los resultados no se da cuenta, con bastante eficiencia el tema de la pandemia. No hubo eso, y entonces ahora tenemos un coronavirus que sigue ganando espacio, porque las medidas que hay que tomar, las medidas que tienen que tomarse, obviamente, son medidas que de alguna manera van a impactar en el ánimo de la población, que van a generar inconvenientes, situaciones, porque lo que apunta es a que retomemos por lo menos los planos de la emergencia nacional. Y sobre esa base, entonces, tomar medidas que le hagan saber a la población que, a pesar de ella, una buena parte de la población, quiero decir una parte de la población, que a pesar de ella, la responsabilidad que tiene el Estado y la responsabilidad que tenemos todos es de preservar la salud. Pero hasta el momento, salvo declaraciones y medidas que se han continuado desarrollándose por parte del gobierno, por ejemplo, la intervención puntual en áreas donde el foco ha sido mayor, el brote ha sido mayor, tanto en el Gran Santo Domingo como en Santiago, donde estuvieron las autoridades. A pesar de esas medidas que se han tomado, a pesar del incremento en las pruebas, todo lo que se ha ido tomando en los últimos días no ha sido suficiente como para darle la tranquilidad a la población de que nos encaminamos a un proceso con menos dolor que el que hemos padecido en los últimos meses. Parece que no. Y por lo demás, uno en este tipo de casos, por ejemplo, en el plano particular, el mío, como ciudadano, yo aconsejaría que el presidente Danilo Medina no espere más por parte de las autoridades que entran, y que aplique lo que se entienda tenga que aplicarse, porque el tema de la salud del pueblo dominicano no tiene por qué esperar cambio de mando. Es una situación que está tocando fondo y que amerita de acciones inmediatas, puntuales, que nos devuelvan la tranquilidad que habíamos tomado. Entonces, toda esta situación de desorden, de enfrentamiento a las autoridades y a la vida, a la salud, todo ese tipo de situaciones que se están dando, como la de Santiago, espantoso, y aquí mismo en el Distrito Nacional y en otras comunidades de provincia, eso amerita ya de que se tomen medidas rápidas, ahora, porque nos estamos acercando a los 1,000 muertos, Pedro, a los 1,000 fallecidos nos estamos acercando de forma acelerada, porque no es cuestión de que te estoy hablando de muerte que ya hace tiempo que no se habla de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 10. Estamos hablando de 13, de 17, de 18 por día. Eso es espantoso.
y de una situación que, aunque no ha colapsado el sistema en materia de disponibilidad de camas y de UCI, pues estamos acercándonos al umbral de una situación difícil, grave, y que podría ocasionar consecuencias terribles para todo el país. Entonces yo creo que ya, si las autoridades y el presidente electo han decidido esperar a que sean las autoridades las que actúen en estos días, pues nada, no esperemos más. Vamos a someter ante el Congreso Nacional una solicitud de emergencia, y que sea el Congreso de la República el que decida. Pero no podemos seguir esperando, dilatando acciones, cuando los platos rotos, el grave problema lo está sintiendo la población a todos los niveles, incluyendo al propio gobierno. Fíjate, el más reciente, el Procurador General de la República, afectado por el coronavirus, que desde aquí le deseamos pronta recuperación a Jean Alain, magnífico funcionario, bueno, que se reponga. Pero lo que te estoy diciendo es que el nivel de contagio es acelerado y preocupante. Y ya no podemos esperar más. Si el presidente electo Luis Abinader entiende que debe dejar en manos de las autoridades estos días y no involucrarse directamente, bueno, es una decisión que hay que respetarle al presidente electo y a su equipo, pero respetársela, pero no quedarnos de brazos cruzados. No, el Estado tiene que actuar, tiene que seguir actuando. Y en ese sentido, lo aconsejable, lo que luce aconsejable, es solicitar al Congreso Nacional la decisión de declarar, de una declaratoria de emergencia, que le dé los instrumentales, legales, al Poder Ejecutivo para tomar acciones que no puede tomar si no es bajo un estado de emergencia. Eso por un lado. Yo quiero decirle a la gente, sobre todo un llamado a los empresarios. Yo sé, uno en menor medida, uno se maneja también, uno tiene su empresa, su empresita, que está tratando de hacerla, ¿verdad? Seguir, desarrollarse, ver de qué manera echa hacia adelante. Y yo sé que el proceso de desmonte de las medidas restrictivas de la economía para tratar de impulsarla, seguir impulsando la máquina de la economía nacional, yo sé que eso es muy difícil plantearle ahora a las empresas. Bueno, pues volver atrás, volver a fase 1, por ejemplo, y entonces restringir nueva vez, porque ya la economía estaba dando señales de reactivación en algunas áreas. Pero bueno, decimos, como hemos dicho desde el principio, lo fundamental, lo básico, es la salud. Porque de nada le vale a usted tener abiertos sus negocios. Usted va a tener un personal o enfermo o amenazado de enfermarse. Con la angustia que eso le ocasiona a su mismo empleado, tener que estar bregando con gente en una oficina a expensa de quedar contagiado. Eso no puede ser. Insistimos en que lo primordial es contrarrestar el virus. Y le digo esto a los empresarios porque fíjense que ya la CEPAL, la semana pasada, el jueves, la CEPAL dio informaciones terribles de hacia dónde que nos dirigimos. Solo en materia de pobreza, en América Latina y el Caribe, la pobreza se va a incrementar, los niveles de pobreza va a alcanzar a cerca de 42 millones de personas que van a pasar a la pobreza o a la pobreza extrema, impactada por el virus. El impacto del virus ha sido tan lacerante en las economías de la región que eso provoca que tengamos
que vayamos a tener ya entre 41 y 42 millones de latinoamericanos y caribeños en pobreza o extrema pobreza. Y el esfuerzo que se ha hecho y los avances que hemos logrado en materia de sacar una considerable, más de un millón y tanto gente que lo hemos sacado de la pobreza, recuperándonos de aquel gran fardo terrible del 2003, cuando perdimos 1.500.000 personas que sucumbieron, que se fueron lanzados a la pobreza extrema, y que reiniciamos ese proceso de recuperación. Todo eso está a punto de irse por la borda, precisamente porque el coronavirus, que es el tema central, sigue afectando las economías y sigue afectando el empleo. Yo le voy a decir, para que los empresarios sepan, mira Pedrito, dice la CEPAL, según sus estimaciones, van a cerrar más de 2,7 millones de empresas formales, 2,7 millones de empresas que van a cerrar en América Latina y el Caribe, empresas formales, no le estoy hablando de la informalidad, que eso es otro desastre, fruto del mismo tema, el mismo bicho, del coronavirus, de ese, que lamentablemente Luis Abinader y Danilo Medina no se pusieron de acuerdo para sacar una agenda común inmediata y marcharle a un tema que va a dejar al gobierno que termina, lo va a lastimar, pero que también va a dejar que entre bajo penumbra el gobierno que viene, bajo incertidumbre, porque no sé por qué no se entendió o no se ha entendido que necesitábamos mancomunar esfuerzos. Y que esa misma actitud que mostraron, mandando esa señal maravillosa localmente e internacionalmente de reconocer el ganador de inmediato, juntarse, abrir la compuerta para un proceso abierto y transparente de transición. Sin embargo, faltó lo nodal, lo fundamental, lo que reclama la población y lo que reclama la decencia política, que era un acuerdo entre esos dos líderes para darle al país una agenda inmediata de tratamiento inmediato frente a un problema común, que es el coronavirus. Eso faltó. Entonces, frente a eso, primero, llamar la atención, insisto, al gobierno actual, que haga lo que vaya a hacer, pero que lo haga ya, porque hasta el momento ha hecho un gran esfuerzo, pero no ha sido suficiente. Porque fíjate cómo la gente le ha dado de lado. Parece que necesita mayor rigor. Y esa rigurosidad en la aplicación de las medidas de distanciamiento y de preservación de la salud amerita de una base legal que le da un estado de emergencia. Todo eso por un lado. Y por el otro lado, rogar a Dios que lo haga este gobierno para que avancemos en este mes que queda. Y entonces todas las oraciones para que cuando Luis Abinader tome las riendas definitivamente el 16 de agosto con todo su equipo, Dios lo ilumine y tengamos entonces la posibilidad de, con las medidas que tengan, que no las conocemos, no se han dado a conocer, pues podamos avanzar en la dirección correcta. Entonces, con relación al tema político, Pedro, ayer ya de orden enteramente político y en el marco del proceso electoral, debemos seguir sintiendo satisfacción, a pesar de que ha habido uno que otro rebatiña y denuncias. Bueno, para eso existe la ley, tiene procedimientos para usted quejarse y si tiene que someter cualquier tipo de instancia, bueno, hay donde someterla. Pero en términos generales, el proceso culminó bien. Y ya lo que queda, por ejemplo, en el caso de los diputados, que es donde ha habido mayor problema, mayor dificultad, y tenía que ser así por la complejidad de ese proceso, un proceso complejo,
es una cantidad considerable de candidaturas que había de por medio, y entonces el cotejo de acta, un sinnúmero de situaciones que se dan ahí, pues han dificultado, sobre todo en el Distrito Nacional, situaciones. Pero hasta el momento solo falta el distrito, Pedro. Solo falta el Distrito Nacional. Y en el distrito, hasta el momento, ya hay diputados que ya se han cotejado. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno tiene hasta el momento, con lo que faltan, con lo que se han contado, 21 diputados. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene 18 diputados. Y el Partido y la Fuerza del Pueblo tiene 2 diputados. Esa es la correlación de fuerza, más otros que tienen de un diputado en el Distrito Nacional. Todo luce indicar, entonces, que cuando termine el proceso, faltan algunos para llegar a los 190, a los 190, aproximadamente, a los 120, exactamente. Ya se ha prorrateado y más o menos va a quedar con 9 para el Partido Revolucionario Moderno, con 6 para el Partido de la Liberación Dominicana, de lo que quedan, y los otros se van a dividir en 2, 1 y 1. Me parece que es así, que está dividido el pastel. Lo que al final va a dar lo que acabamos de decir, que ningún partido, o como se esperaba, que por la barrida que tuvo el Partido Revolucionario Moderno en el campo senatorial y el posicionamiento que obtuvo en materia presidencial también, la diferencia, pues se esperaba que en el plano de los diputados se iba a pasar prácticamente lo mismo, donde iba a haber una mayoría considerable. No ha sido así, y ningún partido va a tener mayoría simple, lo que quiere decir que va a haber un balance ahí entre oposición y oficialismo, que va a necesitar del concurso, de la inteligencia, del buen manejo en el campo de la Cámara de Diputados, para hacer llevadero el proceso y que el presidente Abinader no tenga mayores dificultades para desarrollar su plan de gobierno, y que podamos todos al final cerrar muy bien todo esto. Ya se ha hablado, ya escuché a un colega que decía de que un colega que me merece crédito, dijo que habló con el presidente electo y que el presidente electo le autorizó a decir que en el caso del Senado de la República van a elegir al senador por Santiago, al senador que salió electo por Santiago, al señor Estrella, una persona de valores, un político, bueno, de los pies a la cabeza, ¿verdad? De mucho tiempo, con un gran ejercicio, no solo en la administración pública, sino un ejercicio como legislador, que lo ha sido, y yo pienso que es una pieza que deberá jugar un papel importante en materia de lo que es la gerencia del Senado de la República. Y en la Cámara de Diputados, pues parece que el PRM va a apelar a la experiencia y al histórico buen desempeño, excelente desempeño de Alfredo Pacheco Osoria, una persona que ya estuvo en 3 periodos como presidente de la Cámara de Diputados, y que si se revisa lo que aconteció durante las administraciones, la presidencia de Alfredo Pacheco, hizo una excelente labor, reconocida no solo por los partidos que confluyen en la Cámara de Diputados, sino por los sectores sociales y el sector empresarial, que se sintió cómodo con el desempeño de Alfredo Pacheco en aquella ocasión. Son las personas
que suenan, como se dice, para encabezar esas dos instancias tan importantes que constituyen juntas el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Vamos a la pausa, Pedro, y volvemos. Yo creo que debe hacer una... La energía eléctrica es un bien que toca todas las actividades de la humanidad. Con electricidad permanente mejora la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la economía y la calidad de vida de la gente. En los últimos 8 años, el gobierno dominicano ha cumplido su responsabilidad aumentando la oferta de generación a menor costo y así ayudar a las distribuidoras a ofrecer un mejor servicio. Pero la electricidad tiene un costo que debe ser cubierto por todos los que la recibimos, pagando a tiempo nuestra factura y haciendo un consumo responsable. De esa forma, el servicio eléctrico seguirá mejorando en cantidad y calidad. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, iluminando en el presente para el futuro del país. Ahora que regresamos, sumemos voluntades, nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos, a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad, ayudemos a otros en cualquier lugar, porque ya nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logremos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer internamente, de fortalecer nuestros valores, de asumir nuevos retos, de soñar y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias. Recomendamos que te laves las manos con agua y jabón o solución desinfectante antes de colocártela y para retirártela. Toma la mascarilla por los sujetadores y colócalos alrededor de cada oreja, ajustando los bordes al rostro. Respira para ver si el aire se escapa alrededor de la mascarilla. Si se escapa, está mal colocada. El aire debe salir ligeramente a través de ella. Las mascarillas de tela deben lavarse constantemente. Las N95 y quirúrgicas deben ser descartadas si tienen humedad o suciedad. Si eres vulnerable o con COVID-19, evita su reuso. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe. Nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno, en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Empresario, industrial,
Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose. Para recibir en casa no puedes olvidar el baño para visitas. Una bonita bandeja con los esenciales que necesitan tus invitados te hará lucir como la mejor anfitriona. Ven para que aprendamos cómo montar una bonita bandeja para el baño. Empieza por escoger una bandeja acorde al tamaño de tu baño. Puedes colocar jabón para manos, una cremita, un platito para colocar los anillos y no te olvides de los aromas. Una vela aromática o un difusor terminarán de dar ese toque especial a tu baño para visitas. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Ya tenemos con nosotros al economista Pavel Isa Contreras. Es hombre asiduo aquí en Diario de Cuatro desde hace mucho tiempo, desde que se fundó el espacio. Una de las características de Pavel es que es un hombre que vive sobre los detalles del diagnóstico, tanto de la economía como de la sociedad. En ocasiones inclusiones en política, cosas que le vienen de la familia, de los padres. Pero en el campo del ejercicio de la economía, Pavel es muy preciso en cuanto al manejo de las cifras. Buenos días, Pavel. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, Mozart. Gracias por haberme invitado de nuevo. Mira, hacíamos Mozart y yo un ejercicio de por dónde entrar contigo. Si en un diagnóstico del momento en que se encuentra la pandemia o en un diagnóstico de la economía y de acciones que pudieran estar presentes. Dice Mozart, y me venció, que en este momento la pandemia ha alcanzado tal grado de peligrosidad para toda la población que cualquier otra acción tiene que estar condicionada a eso. ¿Qué te parece? Yo creo que sí. Yo creo que la prioridad tiene que ser la salud. Pero eso no significa que no ignoremos que cualquier acción en materia de salud tiene importantísimas consecuencias económicas que habrá que ponderar también. Pero claramente la salud hay que ponerla al frente. La situación en que estamos ahora es de un aparente rebrote muy fuerte asociado a la reapertura de la economía, pero al mismo tiempo a una reapertura sin protección. Es decir, yo creo que es posible ir reabriendo con protección. Así es. Pero no se ha dado eso. Uno puede apuntar hacia la política pública que no ha sido lo suficientemente clara, dura al respecto, además con información y educación, pero también uno puede apuntar también al comportamiento de nosotros, de nuestra ciudadanía, despreocupada, relajada. También hay una responsabilidad ciudadana a la cual hay que apuntar y realmente, en todo caso, digamos, hay una responsabilidad como país, tanto del Estado como de la ciudadanía, y lo que estamos viendo es un aumento intenso del número de casos. Ahora, yo quiero llamar la atención al siguiente hecho. Seguimos un poco en las tinieblas respecto a la dinámica de la epidemia, porque el número de pruebas sigue siendo bastante limitado, aunque ha crecido en las últimas semanas de manera importante, pero el número de pruebas no es lo suficientemente grande y no se aplica a través de ciertos tipos de métodos, como por ejemplo el método aleatorio, como para tener una claridad de cuántas personas en el país están infectadas en un momento determinado, algún tipo de estimación y dónde están esos casos. Lo que hay es un seguimiento
a los casos positivos y a los casos y esos casos positivos y los vínculos que tienen esos casos positivos con otras personas para ver si por ahí, digamos, ha habido contagio. Pero eso te sigue dando un panorama bastante parcial de la epidemia. Lo que hemos visto es que el número de pruebas sube y el número de casos sube también, lo que supone que la epidemia tiene mucho mayores dimensiones de las que nos están diciendo el número total de contagios detectados. Un indicador relevante es la positividad, es decir, es el número de casos positivos por cada 100 pruebas aplicadas. Y por mucho tiempo duró en 21%, ¿no? Es decir, aumentaban las pruebas y aumentaban los casos, pero siempre esa proporción se mantenía en 21%. Ahora esa proporción ha subido por encima del 25%, está entre 25 y 30%, probablemente un promedio anda por 26%. Entonces, significa que por lo menos medido así, está dando un aumento, estaría sugiriendo un aumento de la incidencia, y eso está planteando entonces la posibilidad incluso de que volvamos hacia atrás en las medidas de distanciamiento social, con las implicaciones económicas severas que tiene eso. Yo quiero llamar la atención precisamente de eso, de que no estamos como en Europa. En Europa hay un estado social de bienestar maltrecho, debilitado con respecto a lo que era en el pasado, pero sigue habiendo esa capacidad fiscal. Además, ellos imprimen otro numerario mundial, además del dólar, ellos tienen el euro, o sea, tienen capacidad. El Banco Central Europeo puede prestar, ¿no? Puede emitir, digámoslo en palabras nuestras, puede emitir inorgánico, porque esos inorgánicos se van al resto del mundo también, y la capacidad de generar inflación es relativamente limitada. Entonces los gobiernos pueden endeudarse con su Banco Central de manera ilimitada, no como el caso dominicano, donde tenemos que ser un poquito más cuidadosos. Quizás hayamos sido demasiado cuidadosos, pero digamos que en el caso de ellos lo tienen, digamos, la puerta abierta, y ellos tienen la capacidad de proteger a sus ciudadanos. ¿Ya? Es decir, estás en la casa, pero de alguna manera te recibes subsidios públicos, recibes dinero en el banco y te permite ir a comprar alimentos. No es el caso de la República Dominicana, en donde, aunque han habido avances en ese sentido, por ejemplo, el CIUBEN, el programa, el ProSoli, todavía la cobertura sigue siendo limitada, la capacidad fiscal para proteger a la gente sigue siendo limitada. Entonces el Estado está muy tensionado entre contener la epidemia y permitir y facilitar, viabilizar la sobrevivencia de las personas. Pero definitivamente, llegado a un punto en el cual hay que tomar decisiones, probablemente el Estado se va, y yo quisiera que fuese así, el Estado se va a decidir por medidas de salud que detengan otra vez, que vuelvan a hacer que la curva de nuevos contagios se vuelva, digamos, a aplanar, y quizás reintroduciendo la apertura en el futuro, si no se encuentra una vacuna o un tratamiento más claramente efectivo, entonces reintroducir la apertura, primero reintroducir la medida de distanciamiento social, y luego, cuando la curva se aplane, digamos, volver a abrir, pero en otras condiciones, con mucho más control sobre la forma en que nos revinculamos. Pavel, aunque hay cifras bastante claras sobre la situación actual del aparato económico dominicano, sin embargo, crece, yo lo siento así, hay cierto crecimiento en la incertidumbre de lo que va a pasar en el país con relación a una economía que hasta enero, febrero, se mantuvo con niveles de crecimiento de por lo menos 5,2%. Pero a partir de ahí hay cifras puntuales. Ha habido una desaceleración que nos coloca 7, algo por ciento de desaceleración de la economía. Tenemos un déficit que va a rondar el 5% del déficit fiscal. Tenemos una situación con las recaudaciones que va a disminuir en forma considerable por encima de un 33%. O sea, ese es un cuadro que yo pienso que debe llamar poderosamente la atención de los que se van, de las autoridades que salen, y eso es lo que deja. Todo eso es pandemia, ¿eh? La mayor parte de eso tiene un elemento en común: pandemia, la pandemia, el COVID-19. Claro. Entonces, cuando tú miras eso y lo registras a nivel de lo que es nuestro entorno, tenemos que, aunque iniciamos muy bien con un proceso de apertura de los aeropuertos, el sector turismo, no duramos ni siquiera un mes de haber, ¿qué un mes? Comenzamos el día primero de julio con los hoteles, y ya tenemos situaciones como lo que plantea, por ejemplo, Italia, que no recibe aviones de la República Dominicana,
o situaciones tan severas como Estados Unidos, que hace un llamado de atención a sus ciudadanos de que no visiten a la República Dominicana. Un cuadro así, con una CEPAL que dice que tendremos 41 millones de pobres y pobreza extrema, fruto también del coronavirus. ¿Cómo tú ves la perspectiva de un país y de un país que está en el tránsito a unas nuevas autoridades a partir dentro de un mes, el 16 de agosto? Sí, el COVID-19 ha sido una bomba atómica para la economía. Normalmente, cualquier crisis normal no se acerca para nada a las dimensiones de esta crisis. Esa es la realidad. Porque la forma de contener la epidemia, aquí y en el resto del mundo, ante la falta de tratamiento y ante la falta de vacuna, es hacer que la gente se distancie. Y eso significa parar las escuelas y parar las actividades económicas donde haya aglomeración de personas. Y muchas de las actividades económicas son de su naturaleza en la aglomeración. Así es. Cuando trabajamos juntos, podemos ser mucho más productivos, aunque cada uno haga algo, pero estamos juntos físicamente y eso permite que las cosas, digamos, la productividad depende de estar juntos, aunque cada quien haciendo lo suyo, haciendo un trabajo especializado. Entonces, la orden fue, no se junten, por lo tanto la orden es paren la producción. No es como una crisis normal en la cual, digamos, lo que sucede es que hay expectativas de que las ventas no van a estar bien y por lo tanto, o que los ingresos no van a estar bien. Entonces yo en previsión de eso, contraigo mi consumo o pospongo la decisión de inversión. Y ahí entonces lo que hay es una suerte de reducción del ritmo de crecimiento y puede ser intenso, llegando a casi a cero. Pero sigue siendo en la mayor parte de los casos positivo. Es decir, el carro sigue de alguna manera rodando. Pero en este caso no se trata de que el carro perdió velocidad, sino se trata de que lo mandaron a parar en seco. ¿Ya? Entonces significa que las empresas fueron mandadas a detener la producción y sus ingresos se volvieron cero. No fue que el crecimiento de los ingresos se paró. Es que se volvió cero. El mes pasado tú vendiste 100 y el mes siguiente, o sea, digamos, tú venías creciendo tu venta al 10%, ahora está creciendo al 3%. O incluso no es que las ventas estaban en 100 y ahora van a estar en un 95. No, es que se volvieron cero. Y cuando los ingresos se vuelven cero, la viabilidad, la sobrevivencia del emprendimiento, de la empresa grande o chiquita, está absolutamente bajo cuestión, especialmente bajo entrenamiento, especialmente cuando tú tienes negocios, empresas que tienen altos costos fijos. O sea, pongamos un ejemplo sencillo, una tiendita que paga alquiler y la mandaron a cerrar por razones obvias. No estoy criticando que la haya mandado a cerrar, por razones obvias se cerró. Y con ingreso cero. ¿Qué va a hacer esa tienda durante 2 meses sin un peso de ingreso y pagando el alquiler? Y la luz, el potencial que tiene esta crisis, destructivo de esta crisis, es muy, muy grande. Entonces, lo que tú estás teniendo es que la base productiva, la capacidad de producción, se está destruyendo. O sea, no se trata de que se redujo la producción y que, bueno, tuvo que despedir un trabajador de los días que tenía. No. Se trata de que la empresa desaparece. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que la base misma material del bienestar de este país se está corroyendo. Y claro, en este país y en el resto del mundo. ¿Ya? O sea, se trata de una crisis sin precedentes. Entonces, claramente la prioridad tiene que ser parar el contagio, parar el crecimiento del contagio, pero al mismo tiempo aumentar la capacidad de atención de los pacientes críticos, de los pacientes que requieren cuidado. Hay que mantener en crecimiento. No nos podemos dar el lujo de lo que está pasando ahora, que la capacidad ociosa se redujo demasiado. La teníamos relativamente cómoda hasta hace no mucho tiempo, pero ahora se ha reducido tremendamente. No nos podemos dar el lujo de que los centros hospitalarios, los centros de atención queden colapsados porque no haya capacidad para atender a los pacientes. Luego,
Si logras contener eso, entonces, y ya claramente vas a tener un costo en capacidad productiva destruida. O sea, el desafío es cómo recuperar la economía. En un contexto en el cual vas a tener empresas cerradas, ¿ya? Vas a tener mucho menos ingresos fiscales, porque como tú lo estabas diciendo, o sea, la base tributaria se te erosiona, se te va, se desaparece, ¿ya? Y además vas a tener un problema financiero, ¿ya? Porque la cartera la cartera de crédito se va a deteriorar. Esa es otra. Entonces, tienes un problema. Yo pienso que tú tienes 4 o 5 problemas simultáneamente, derivados de una sola cosa, que es la epidemia y el cierre, la destrucción. Falta de empleo e ingreso de la persona. Deterioro fiscal, ¿ya? Porque no tienes base productiva. Pero además estás teniendo el problema de que no es una crisis interna, sino que es una crisis global. Es global. Sin divisas. No tienes divisas para crecer. O sea, es una economía, como toda economía pequeña, que depende críticamente de la divisa para poder crecer, porque una parte muy importante de los insumos ya para producir son importados, incluyendo el petróleo y sus derivados. Pero los insumos agrícolas y los insumos industriales son importados, o la mayoría son importados. Los bienes de consumo para que el comercio también produzca, se active y venda, también son importados, ¿no? Entonces, maquinaria y equipos importantes. Tú necesitas dólares para comprar eso. Para que la economía crezca se necesita dólares. Pero la fuente de los dólares se secó. Se secó, así es. Se secó, especialmente el turismo, porque por su naturaleza, el turismo es juntadera de gente. ¿Ya? Sí. Primero juntador en un aeropuerto, después juntadera en un avión y después juntadera en un hotel. ¿No? Entonces, el sector primer golpeado y más severamente golpeado de toda la epidemia, el último que se va a recuperar. Y este país depende, un 28% de sus ingresos corrientes de divisa viene del turismo, más de 7 mil millones de dólares. Estamos hablando de cifras muy, muy significativas, ¿no? Pero no solo esa fuente de divisas te compromete, también las exportaciones, menos compactadas que el turismo, pero también están impactadas, porque los mercados de destino se han resentido, obviamente, pero además las cadenas de distribución ha habido disrupción en esa cadena. Recuerden que la zona franca no son más que eslabones de cadenas largas de producción en la cual el país participa haciendo algo en esa cadena. Pero bueno, es una cadena enorme, se puede interrumpir en cualquier lado porque cerraron el país, porque mandaron para su casa a la gente, en fin, puede ser múltiples razones. Y entonces ese eslabón ya no se va a producir, la gente se fue para la casa. Y los dólares que generaba esa actividad también se quedan comprometidos. Pero además las remesas explican el 10% del consumo de este país. 10%, ¿eh? El 10% de lo que consumimos nos lo financian los dominicanos que viven en el exterior. Nosotros el 30% de las importaciones que hacemos la pagamos con remesas. Eso también va a estar interrumpido. Ojo, es cierto que si ustedes ven las remesas, vimos que en mayo crecieron. Normalmente son casi 600 millones de dólares. De 590 y pico. Se redujeron a 520. En abril se cayeron a 300 y pico. En mayo rebotaron a 600. ¿Y por qué? Pero mira, ahí hay algo. Ayuda federal a los dominicanos en Estados Unidos. Y esto mandaron al país. Es cierto, si esto se puede sostener. Yo no sé, yo creo que no se puede sostener, pero habrá que ver. Tuvimos una buena noticia en mayo, excelente, porque las remesas se subieron por encima de lo normal. Los primeros 17% de junio se comportaron igual. 17% subieron. Perdón, repite, Pedro. Los primeros 19 días de junio. Si yo recibí esa noticia. Se comportaron igual. Eso, como tú dices, es refrescante dentro de una situación tan negativa. Pero mire una cosa, yo creo que hacemos mucho hincapié, y hay que hacerlo, hay que ver qué es de eso, de los efectos negativos del coronavirus. Pero yo también quisiera que junto con ese análisis que tú haces con tanta precisión y siempre con tanta autoridad, hagan referencia a la resiliencia de sectores específicos, principalmente los que suplen al mercado de diario consumo. A mí me da la impresión de que hay ahí
una activación? ¿A qué se debe y dónde se registra? Okay. Mira, yo pienso que primero hay que llamar la atención de que las exportaciones nacionales probablemente son las más resilientes y son menos vulnerables probablemente que zona franca. Si uno le saca dispositivos médicos a zona franca, que por razones obvias aumentaron sus exportaciones y su producción, entonces, y uno compara exportaciones nacionales con exportaciones de zona franca, las exportaciones nacionales se resisten mucho más. O sea, ahí tenemos un sector relativamente resiliente. Por ejemplo, el caso del banano, a pesar de todo, a las exportaciones de banano hacia el mercado europeo, especialmente el Reino Unido, se han mantenido y han aumentado, por lo menos la información que yo he recibido de parte del sector bananero, no ha sido afectado. Entonces tiene un sector ahí resiliente. Pero además, como las exportaciones nacionales forman parte de cadenas cortas de valor, o sea, su riesgo de interrupción es menor. O sea, por ejemplo, tú tienes exportación de productos alimenticios, snacks, ese tipo, o varillas, o cemento. Realmente no son cadenas largas de producción. Entonces, oye, los minerales se han mantenido muy activos. Los minerales muy activos, oro, plata. Sí, ahí yo no veo problemas. No significa que no van a sufrir, claro que van a sufrir, pero no es tanto como otras exportaciones, como el caso de la zona franca, exceptuando dispositivos médicos. Sí. Ahora, cuando uno compara turismo con zona franca o turismo con cualquier exportación, nacionales o de zona franca, claramente son mucho más resilientes que el turismo. Por razones... A ver, pero ¿cuáles son las expectativas ahora que vamos a tener un cambio de administración? Hay incertidumbre. Pero déjame terminar. ¿Qué otros sectores resilientes? Agricultura, que aunque recibe el golpe del turismo, pero realmente la mayor parte de la venta de la agricultura es al mercado nacional. Así es. El problema aquí, Pedro, es que si tú tienes una situación de sostenidamente bajo ingreso de la población, eso va a terminar afectando la capacidad de compra de alimentos de esa población. Ah, sí, porque la oferta tú la notas continua, tú la notas suficiente, la oferta en los mercados. El shock de demanda, es decir, de la capacidad de compra de la gente, se puede transformar en un shock de oferta sin capacidad de los productores, porque sencillamente tuvieron que abandonar la finca o una parte de la finca porque no tenía venta, porque el bolsillo de la gente está resentido. Más allá de las implicaciones incluso para la salud de la gente de no comer adecuadamente, obviamente. O sea, entonces, pero sigue siendo un sector más resiliente que otro. En general, el sector agrícola es más resiliente que la mayoría de los sectores. Búscate la cifra, por ejemplo, de pobreza en la crisis 2003-2004, que fue la última que tuvimos. Y tú te das cuenta que el aumento en la pobreza rural fue menos intenso que en la zona urbana. Ahí está. Está el sector, digamos, primero los alimentos, como decimos los economistas, tienen una elasticidad, ingreso de la demanda inelástica. Es un término dominguero que quiere decir que son productos que su demanda va a mantenerse, es relativamente resiliente, que se aguanta porque es un producto vital. Entonces eso hace que el sector agropecuario tenga capacidad de aguantar más que otros sectores. Claro, es un sector muy pobre, ese es el problema. Y entonces eso le da una vulnerabilidad distinta. ¿Sí? La demanda sufre menos, pero es un sector precario, es decir, que un golpe le va muy mal. Entonces, ahora lo que vemos es una reactivación, pero pero yo creo que hay que hacer la diferencia entre reapertura y recuperación. Lo que estamos viendo es una reapertura con cierto nivel de reactivación, porque ya no estamos mandando a cerrar a las empresas. Cuidado si la tenemos que volver a mandar a cerrar. Pero por lo pronto no es ese el caso. Y entonces, claramente, pues las empresas, los negocios vuelven a abrir y vuelven a tratar de vender y tratan de sacar, digamos, la cabeza. Entonces tú ves ese cierto nivel de reactivación. Lo que yo no estoy seguro es primero si se va a sostener por la epidemia y la posibilidad de echar para atrás la medida de reapertura. Y segundo, porque los ingresos de la población se van a ver afectados. Miren, por ejemplo, durante la epidemia, durante el estado de emergencia, hubo una caída en el total de personas empleadas registradas por la TSS en el sector privado, desde 1.5 millones a 1 millón. O sea, 500,000 personas dejaron de cotizar a la TSS. Un tercio
de todos los trabajadores del sector privado dejaron de cotizar la TSS, se quedaron desempleados, no en términos necesariamente legales, formales, pero sí en términos efectivos. Si no tenían un trabajo, fueron suspendidos en su mayoría sin un ingreso de la empresa. Tenían un pase que compensaba, pero estamos hablando de números muy grandes, un tercio de detenidos. Ahora, cuando tú ves la nueva cifra de la TSS, te das cuenta que pasó desde 1 millón, o sea, estaba en 1.5 millones, es lo normal, que el total de empleados en el sector privado bajó a 1 y ahora se recuperó a 1.24. O sea, medio millón se volvió a reincorporar, pero hay otro medio millón que está en el aire, que está afuera. Bueno, la implicación hay que precisar, debe precisar, Abel, que eso es con respecto al empleo formal. Sin contar el informal. Sin contar el informal. Es una situación grave. Muy, muy grave. O sea, si tú piensas que el impacto en el sector informal es similar al formal, no hay razones para estar a favor ni en contra de ese argumento. Pero como un supuesto. Porque la verdad es que la informalidad es tremendamente heterogénea. Y no sabemos cómo se puede comportar. Pero si asumimos que es igual, estamos hablando de que 500.000 personas estarían sin empleo en este momento. Es decir, 250.000 en el sector privado formal y 250.000 más en el informal. Eso te lleva el desempleo de 10% a 20%. De medio millón de personas, que es el número, digamos, normal de desocupados, a finales del año pasado, inicio de este año, último trimestre del año pasado, primer trimestre de este año, hasta 1 millón. ¿A 1 millón? ¿A 1 millón? A 1 millón, o sea, estamos hablando. Ahora, ¿qué yo espero? Bueno, yo lo que espero primero y eso es muy incierto, de que se contenga la epidemia. Lo otro es cómo recuperar la economía. Yo creo que no podemos esperar, la economía no se va a recuperar solita. Hay que yompearla. No hay otra alternativa. Y para yompearla necesita energía de una batería prestada, como los carros. Si tú paraste el carro, pero ahora para tú volverlo a lanzar, tú vas a tener que darle un empujón muy grande o un yompeo. Bueno, eso es deuda. Eso te lo va a dar la deuda. La deuda. Deuda y mucha. Mucha. No poquita, mucha. Mucha. Es decir, yo pienso que probablemente el nuevo gobierno, yo pienso que las autoridades actuales están pensando en el mismo sentido, solo que los temas políticos han impedido hablar con claridad al respecto. Qué barbaridad. Van a tener que buscar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para poder jompear esta economía. Para cubrir... Se habla de mínimo 2.500, mínimo. Yo pienso que va a estar más cerca de 4.000 que otra cosa. Primero, porque el presupuesto complementario, para llenar dos brechas, pero voy a hablar los detalles ahora. Para llenar dos brechas, la brecha fiscal y la brecha externa. Es decir, si tú quieres que esta economía crezca, tú vas a tener que tener dólares. Sí. ¿Y de dónde van a salir dólares si el turismo está parado y si las exportaciones se van a recuperar? Hay que presentar credenciales, papá. Entonces, va a haber que ir a buscar mucho dinero externo. ¿Ya? Puedes complementarlo con financiamiento interno. Miren cómo el Banco Central prestó 52.000 millones de pesos. Bueno, yo creo que ahí hay el banco pudiera hacer aún más esfuerzo. Hay unos temas legales y eso, pero digamos, en términos teóricos, económicos, yo creo que hay espacio para que el Banco Central aumente aún más su financiamiento al gobierno, porque estamos en un periodo de deflación. Tú tomas la cifra de inflación, está negativa. Exactamente. Entonces, ese miedo a los inorgánicos no va en periodo deflacionario, porque tú puedes seguir emitiendo y lo que pasa es que tiene que tener controles. ¿Qué es lo que está pasando? Que se abrieron las llaves monetarias y parte de ese dinero se dolarizó. ¿Me entiendes? Porque, exactamente. Y además, la famosa advertencia que hizo Valdés Alviso, la advertencia. O sea, pero mira, tú sabes que se detuvo, Pavel. Se detuvo, sí, se detuvo. Detenido. Pero yo creo que ha sido, no sé por qué razón, no estoy seguro, pero la verdad es que también el banco entró con más fuerza vendiendo reservas. Entonces también eso puede haber contribuido. Quizás también el fin de la incertidumbre política pudo haber contribuido. Es que el Banco Central puso en funcionamiento a inicio de año un mecanismo electrónico
que registra cada operación de cambio, en cualquiera, en los bancos y en las agencias autorizadas. Y el Banco Central sabe dónde hay concentración de divisas. Pero yo quiero volver sobre las expectativas, porque con ese informe de CEPAL que me habla de 41 millones de pobres o pobreza extrema, eso van a ser los efectos, dice la CEPAL. Y junto con eso, 2.7 millones de empresas formales que cerrarán. Yo pienso que esa es una situación como tú dices, vamos a afrontar el tema de la salud, que es nodal, pero al mismo tiempo no podemos detener la economía. Entonces, ¿cómo tú ves en un periodo, en qué tiempo tú crees que podamos nosotros, o qué nos tocará a nosotros, de ese 41 millones de pobres o extrema pobreza, y de esos 2.7 millones de empresas formales que cerrarán? ¿Cómo tú lo ves? Nos va a tocar 1 millón de esos, olvídate, o algo así. No, yo he visto algunos números, pero no lo tengo fresco en la cabeza, pero no va a tocar un aumento de la pobreza. Puede que se duplique la incidencia de la pobreza, estaba en 20%, puede que llegue al 35%. Volvemos atrás. Sí. No, pero no solo atrás, pero una forma espantosa, Mozart, en capacidad productiva. Es que tu base material se te está diluyendo. O sea, repito, es realmente muy fuerte. Y la única manera de detener esto es parando la epidemia y reyompeando la economía. Y reyompearla significa, como hablábamos, endeudarse con mucho dinero para cerrar las dos brechas, la fiscal y la externa. ¿Por qué la externa? Bueno, porque necesitas dólares para volver a crecer. Si tú no tienes divisa... Y una cosa que debe advertirse, Pavel, y una cosa que la gente tiene que tener clarita, que no es que vamos a acumular crecimiento sobre crecimiento, es que vamos a procurar como objetivo básico regresar al 2019. Claro. Exactamente. Porque si tú te haces de la idea que vas a crecer, no. Se va a procurar regresar al 2019 para comenzar otra vez. Sí, en términos del valor absoluto de la producción y de la producción per cápita, ese sería el ideal. Entonces, pero para eso, para poder aumentar la producción, tiene que tener un aumento de la demanda. Exacto. ¿Y de dónde va a venir la demanda esa? No va a venir de la familia, porque las familias son las que se han quedado sin empleo. Los hogares son los que se han quedado sin empleo. No va a venir del sector privado, porque el sector privado está quebrado. O sea, está muy, muy afectado. Sí. No va a venir de las exportaciones ni del turismo, porque también ellos están afectados. En el resto del mundo, su capacidad de gasto está afectada. Entonces tiene que venir del gobierno. Pero el gobierno no tiene los recursos, porque sus recursos vienen de los impuestos, y los impuestos están en el suelo, por las mismas razones. Entonces tú necesitas tomar prestado. Y ese tomar prestado le va a dar al gobierno recursos para gastar, y que ese gasto active la demanda y la producción, pero al mismo tiempo, como son recursos que una parte son en dólares, va a tener el respaldo de que aumenta la producción, aumenta la demanda de dólares para importar y poder producir, y vas a tener los dólares, porque si no los tienes, la prima se te va a ir arriba, ¿no? Entonces esa es la forma. Luego tú tienes que saber cómo gastarlo, dónde gastarlo. Entonces tiene que haber protección social, porque tiene que seguir protegiendo a la gente que se ha quedado en el aire. Eso sí, no son recontratadas. Los debes mantener, probablemente fortaleciendo fase 2, es lo que pienso. Sí. Porque fase 1 se te va a ir disminuyendo, porque ya una parte de los empleados están siendo recontratados, otros lo van a liquidar y van a tener una liquidación en su mano. Eso va a afectar mucho a las empresas, porque van a tener que buscar dinero para liquidarlo. Pero en fase 2, lo que tú haces es, lo que hizo fase 2 fue subsidiar a las empresas para que mantuvieran a los trabajadores. Bueno, yo creo que eso va a tener que prolongarse. Por ahí. En casa va a tener que prolongarse. Qué bueno. Porque no sabemos si va a ser quedándose en casa. El nuevo gobierno le va a querer dar otro matiz, pero transferencias no condicionadas a hogares que no tienen un empleo formal. Va a tener que hacer eso. Pero al mismo tiempo, bueno que digas eso, Pavel, porque ya la gente se estaba haciendo de la idea de que vamos a regresar al punto anterior a las fases. No, ya ganamos poniendo 2 fases en movimiento. Vamos a tratar, como tú dices, de corregir
algunas fallas que se notan en el ambiente y por lo menos mantengámonos ahí, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que eso te está generando gastos por 21.000 millones de pesos mensuales. Sí. Entonces, para eso que tú necesitas tomar prestado. Claro, Es ahora que hay que tomar prestado. No era ahora, antes, no. Es ahora. Ahora es que tenemos que tomar. O sea, no hay manera, no hay salida inmediata. Ahora. Mozart, con Pavel pudiéramos seguir hablando la mañana entera, Toño, pero se nos agotó el tiempo y creo que lo que nos resta es agradecer a Pavel esa entrega de conocimiento y de buena pro que tiene. Muchas gracias a ustedes. Así es. Muchas gracias, Pavel. Tenemos más contenido, en Diario de 4. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye. Bye bye. Adiós, Pavel.